Técnica de recolección y análisis de datos cualitativos. Esta investigación está enmarcada en la unidad curricular Diseños Cualitativos de Investigación, la cual se encuentra en el perfil de la Maestría en Ciencias Ambientales, mención Evaluación del Impacto Ambiental de la Universidad Yacampo, donde la facilitadora es la doctora Mercedes Torres. La investigación es realizada por la ingeniero Jenny Brizuela y la ingeniero Bexadi Ordaz. La técnica de recopilación y análisis de datos cualitativos es aquella técnica que comprende procedimientos y actividades que le permiten al investigador obtener la información necesaria para dar respuesta a su pregunta de investigación. De acuerdo con Arbert, en el enfoque cualitativo, la recolección de datos ocurre completamente en los ambientes naturales y cotidianos de los sujetos e implica dos fases o etapas: inmersión inicial en el campo y recolección de datos para el análisis, para lo cual existen distintos tipos de instrumentos, cada uno de ellos con sus características. Entre la técnica de recolección de datos se estudiarán la observación participante, la cual Marchas y Rossman la definen como la descripción sistemática de eventos, comportamientos y artefactos en el escenario social elegido para ser estudiado. Berna se suma a esta interpretación, indicando que la observación participante requiere del manejo de una cierta cantidad de engaños e impresión. Define la observación participante como el proceso para establecer relación con una comunidad y aprender a actuar el punto de mezclarse con la comunidad de forma que sus miembros actúen de forma natural y luego salirse de la comunidad, del escenario o de la comunidad para sumergirse en los datos para comprender lo que está ocurriendo y ser capaz de escribir acerca de él. Él incluye, más que la mera observación, el proceso de ser un observador participativo. El investigador debe determinar hasta qué punto participará en la vida de los participantes y debe decidir si intervendrá o no en una situación dada. La observación, especialmente la observación participante, ha sido utilizada en varias disciplinas como instrumentos en la investigación cualitativa para recoger datos sobre la gente, los procesos y las culturas. Al utilizarse la observación directa, White advierte que si bien no hay una forma única que sea la mejor para llevar a cabo una investigación usando la observación participante, el trabajo más efectivo lo hacen aquellos investigadores que ven los informantes como colaboradores. Hacerlo de otra forma, añade, es un desperdicio del recurso humano. Su énfasis está en la relación entre el investigador y los informantes como investigadores colaboradores. Realizar observaciones involucra una variedad de actividades y consideraciones para el investigador, las cuales incluyen ética, establecer relaciones, seleccionar informantes claves, los procesos para dirigir las observaciones, decidiendo qué y cuándo observar, mantener notas de campo y escribir los hallazgos que se tienen. Sin embargo, diversos autores hablan de una guía de observación, donde proponen definir con precisión el universo de aspectos, eventos o conductas por observar. Extraer una muestra representativa de los aspectos, eventos o conductas por observar. Establecer y definir las unidades de observación. Establecer y definir la categorización y subcategorías de observación. Como ejemplo de la observación participante, se tiene un estudio etnográfico de una clase de tercer grado. Tomando en cuenta que la observación participante o participativa es una metodología de las ciencias sociales que culmina como una acción participativa, haciéndola una de las técnicas más completas, pues además de realizar un proceso de observación, elabora propuestas y soluciones. En esta narración recoge los acontecimientos sucedidos en una hora de una mañana de clase. La observación se centró en la actividad general del grupo y en el comportamiento de la profesora. La narración y la figura que la acompaña indica quién estaba presente, parte de lo que ocurrió, dónde y cuándo, y las interrelaciones de los elementos. Asimismo, ofrece sugerencias para explicar el funcionamiento del grupo. Otra técnica a analizar es la entrevista a profundidad, la cual es la técnica de obtención de información mediante una conversación profesional con una o varias personas para un estudio analítico de investigación o para contribuir en los diagnósticos o tratamientos sociales. En esta, los encuentros reiterados cara a cara entre el investigador y los informantes, encuentros estos dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de su vida, experiencia o situaciones, tal como la expresan con sus propias palabras. La entrevista a profundidad tiene como objetivo mostrar en qué lugar del espacio técnico de la herramienta cualitativa se enfoca. Entre estas están historias de vida, sesiones de grupo, encuestas, etc., donde la entrevista puede ser de preguntas abiertas o indirectas,
así como también presentar su guía técnica para ejercitarla. La entrevista en profundidad es una técnica útil dentro del campo antropofísico. Las entrevistas a profundidad son adecuadas utilizarse en las siguientes situaciones. Los intereses de la investigación son relativamente claros y están relativamente bien definidos. El investigador tiene límite de tiempo en comparación con otras técnicas como observación participante. La entrevista puede completarse más rápido. La investigación depende de una amplia gama de escenarios. Cuando se requiere información acerca de la percepción, creencias, sentimientos, motivación, opinión, valores, anticipaciones o planes futuros e información sobre la conducta pasada o privada. Se puede usar también para enriquecer los datos obtenidos por otras técnicas y después de un experimento. Para presentar los resultados con abundante información en las entrevistas, es indispensable contar con todos los recursos posibles para recolectar los datos. Las grabaciones, tanto de audio como de imagen, son de gran utilidad, ya que con ellas no solo se logra transcripciones puntillosas, también permite descripciones detalladas de las inflexiones, modulaciones, estilos y acentos que se utilicen a lo largo de la conversación. Sin embargo, para hacer uso de estas herramientas, debe existir un acuerdo previo con el entrevistado. Durante la entrevista debe tenerse claro los objetivos de la investigación y desarrollar poco a poco los temas. Mantener un diálogo asertivo y abierto conduce a una conversación espontánea, ágil y dinámica. Es importante hacer anotaciones continuas en la libreta de campo, pues la comunicación, tanto verbal como no verbal, es clave para lo que es conveniente darse cuenta de los detalles. Realizar transcripciones de la última entrevista antes de programar la siguiente permitirá descubrir cuánto tema del guión ha sido cubierto, cuáles tópicos no han sido abordados o están incompletos. Una vez que se haya llegado al punto de saturación, se dará por finalizada la entrevista y se iniciará un análisis de la información. Es un proceso de reflexión donde vamos más allá de los datos para acceder a la esencia del fenómeno de estudio, es decir, a su entendimiento y comprensión. En la etapa del descubrimiento se examinarán y ordenarán todos los datos registrados y se buscarán los temas vinculados a esto. Una vez finalizada la interpretación y con el propósito de verificar y fortalecer el análisis, la investigación se puede exponer a una serie de elementos como lo son revisión de la validez, la fiabilidad y la precisión de los datos, comprobación de la credibilidad, constatar la confiabilidad y transferibilidad de la información. Un ejemplo de una entrevista a profundidad es la realizada a directivos de una escuela, donde se identifica con un saludo y los datos personales. Esta entrevista está enfocada en las nuevas tecnologías de la información y comunicación TIC en el ámbito escolar. La idea es poder conocer las distintas opiniones para colaborar con el desarrollo e implementación del programa y proyectos relacionados con el tema de TIC en las escuelas, y así aportar las estrategias necesarias para su implementación. Otra técnica cualitativa al analizar es la narrativa testimonial. En el siglo XIX es común un tipo de memoria, las que forman nuestros objetos de estudio, y que se denominan como un tipo de narrativa testimonial. También eran rotuladas como memoria. En esta escritura el autor juega un rol fundamental, asemejándose al relato autobiográfico, pues invariablemente es testigo del pasado que rememora. Por lo que la narrativa testimonial es un acto consciente destinado a la recuperación de algún momento del pasado. No obstante, es un contexto científico. Reflexionar en torno a la memoria representa un gran desafío epistemológico, pues implica referirse a una serie de discusiones emparentadas. Una discusión fundamental para la historiografía es sin duda la construcción de un tipo de discurso, el cual puede ser narrativo o simbólico, estrechamente ligado con la recuperación del evento del pasado. A partir de ahí se desprenden muchos problemas de investigación. Desde el ámbito narrativo se puede debatir sobre su organización temporal, la búsqueda de algún tipo de identidad individual o colectiva, y del papel que juega el sujeto que memora a través de la escritura, por lo que abarca una amplia población. Al utilizarse y presentar los datos de la narrativa testimonial, la cual está basada en la memoria, donde este tipo de memoria, a diferencia de los cuadros estadísticos y los informes de labores, no pretende forjar en primera instancia una identidad nacional mediante la información estadística y la información administrativa, sino que refleja el horizonte particular de quien lo escribe. Mantiene alguna semejanza con la autobiografía, dado que las dos formas giran en torno a una persona y generalmente se narra en primera persona. Sin embargo, la narrativa testimonial se ajusta menos estrechamente a la intimidad subjetiva de una persona y dedica más espacio al entorno, a las circunstancias, los encuentros, a la vida pública,
Además, en los espacios temporales de la narración testimonial suele ser menos extenso, ya que no abarca una vida externa. Su ordenamiento más detalladamente cronológico se realiza a través de apuntes previos. No obstante, se puede observar que la narrativa testimonial también da cuenta de otros aspectos que son de suma relevancia para la historiografía, como la descripción de lugares y forma de conducta de las diferentes clases sociales. Esta temática puede perfectamente ser retomada por los estudios culturales de la narrativa. Un ejemplo de una narrativa testimonial era realizada por diversos autores de la intervención francesa en el sitio de Querétaro en 1867. Este evento coyuntural puso en funcionamiento las operaciones retóricas que le permitieron a los autores reducir en el mundo a una estructura más pequeña, dando énfasis en cada uno de los pasos de los partidos conservadores exiliados en Europa. Al referirse al análisis de discurso en las técnicas cualitativas, se refiere a la comprensión e interpretación de textos producidos por alguien en situación interpersonal. Estos textos pueden provenir de fuentes documentales tales como periódicos, biografías, cartas o propaganda, o bien de situaciones técnicas recreadas artificialmente para provocar discursos en grupos de discusiones o entrevistas abiertas. En el discurso, analizar es descomponer, dividir el texto en elementos más pequeños. El sentido del texto está en su globalidad. El análisis del discurso debe ser entendido como una labor analítica ambigua que rompe y descompone el texto para luego saturarlo y recompensarlo de nuevo en una interpretación. Por lo tanto, el análisis del discurso no se trata solo de un análisis descriptivo y analítico, es también un análisis social y político. Esto significa que como investigadores tenemos una tarea importante con la sociedad, dilucidar, comprender sus problemas y realizar el análisis crítico del discurso. Esto se ocupa más de problemas que de la teoría particularmente. Al utilizarse el análisis de discurso como investigación cualitativa, es fundamental el estudio de los elementos del contexto para dar explicaciones a la realidad estudiada. Muchos autores coinciden en lo difícil que es definir el término contexto en los estudios contemporáneos del lenguaje. Sin embargo, existe un acuerdo en común. Desde la perspectiva pragmática discursiva, el contexto es un elemento fundamental para la comprensión de la palabra, los enunciados y la interrelación verbales en lo general. El análisis de discurso permite presentar los resultados en un todo informativo que se contemplan y amalgaman con la información aditiva que proporcionan cada nivel de análisis, haciendo posible inferir el contenido subyacente del discurso en cuanto a la identidad, ideología y visión del mundo del entrevistado, sin que este último se esté refiriendo específicamente en su contenido discursivo a estas variables, sino que como producto de la organización lingüística en todos los niveles de análisis y el proceso comunicativo, inferirá de cada uno de ellos. Un ejemplo de análisis crítico del discurso es el realizado en una entrevista semiformal, donde se aplica la metodología del análisis crítico del discurso. En dicho extracto se analizan los diversos niveles lingüísticos y extralingüísticos y los procesos cognitivos de visión del mundo y de sí mismo del hablante. Los resultados de este análisis crítico del discurso indican las dimensiones cognitivas del control del poder, entre otras variables, por el origen racial, género, grupo etario y posición sociocultural del entrevistado. Grupos focales de discusión. Es una discusión informal de estructura flexible con un grupo chico, homogéneo. Es decir, las personas que lo componen tienen aspectos comunes. Un grupo adecuado es de entre 6 a 8 personas y está diseñado para recoger la información sobre un tema en particular. Los grupos focales son una herramienta excelente para ayudar a los investigadores a entender las necesidades de la comunidad. Son útiles para recoger la información sobre las opiniones, los problemas potenciales de una actividad planeada, el sentimiento de la comunidad o sugerencias. El principal propósito de esta técnica en la investigación social es lograr una información asociada a conocimientos, actitudes, sentimientos, creencias y experiencias que no serían posibles de obtener con suficiente profundidad mediante otras técnicas tradicionales, tales como por ejemplo la observación, la entrevista personal o la encuesta social.
Desde 1980 en adelante, los grupos focales han sido usados por diferentes profesionales para hacer investigación relacionada con la salud, la familia, la educación, la conducta sexual y otros tópicos sociales. En los últimos años, los científicos sociales han comenzado a considerar que, efectivamente, el grupo focal es una importante técnica de investigación cualitativa y su uso se ha incrementado considerablemente en todos los campos de las ciencias humanas. Etapas del proceso operativo de un grupo focal. Definición de los objetivos. Como primer paso, se requiere una definición específica de los objetivos del estudio, para que desde allí se planteen un guión de desarrollo del taller, la guía de temáticas y las preguntas a desarrollar en el taller. Establecer un cronograma. La programación y desarrollo de un grupo focal no se debe improvisar. A continuación se muestra un listado de las etapas de un cronograma típico. Identificación y selección de los participantes, seleccionar un moderador, diseño de la guía de discusión temática, preguntas, reservar y preparar el sitio donde se va a realizar los talleres, invitar, comprometer personal o institucionalmente a los participantes mediante invitaciones escritas o verbales, verificar la asistencia y compromiso por otros medios tales como llamadas telefónicas, conformaciones indirectas, etc. Diseño de la guía de temáticas, preguntas. Cuando se está organizando la guía de discusión en el grupo focal, hay que tener en cuenta varias consideraciones básicas. ¿Cuáles son las dimensiones del estudio? ¿Qué preguntas serán hechas? ¿Quién participará? ¿Quién conducirá las sesiones? Conformación de los grupos. Las experiencias con esta técnica demuestran que el número de grupos puede ir de 2 a 10. Según la naturaleza del tópico a investigar y el tamaño de cada grupo que se ha demostrado más eficaz, es el que se forma entre 4 a 6 personas. Salirse de esos límites trae generalmente inconvenientes de diversa naturaleza. La muestra de estudio no responde a criterios estadísticos sino estructurales, es decir, a su representatividad de determinadas relaciones sociales en la vida real. Las variables más significativas son la edad, el sexo, clase social, población, entre otros. Y lo que se busca es obtener producciones de cada clase o conjunto. Duración de la sesión. Una reunión normal para una investigación corriente puede durar 1 o 2 horas. En algunos casos puede durar hasta 4 y excepcionalmente puede requerir un fin de semana. En todo caso, mucho dependerá de la dinámica particular del grupo y de la temática tratada, y será el director de la investigación el que decidirá cuándo un tema ha sido suficientemente cubierto y saturado para los fines que persigue la investigación. El rol del moderador de los talleres. El moderador debe ser neutral. Una de las ventajas de una persona ajena tal del grupo de interés es que éste teóricamente no está involucrado en la problemática. ¿Y cuáles serían las soluciones posibles? Cualquier comentario o respuesta influiría en los participantes. No permitir que el moderador sea interrogado. Recuerde que el principal objetivo de la sesión de trabajo es reunir información sobre qué y cuánto sabe el grupo sobre la temática. El manejo y conducción de un grupo focal debe hacerse de acuerdo al guión diseñado. Tanto el moderador como los relatores o personal de ayuda debe organizar previamente el lugar, el material de trabajo y las tarjetas de identificación. Una vez que el grupo está reunido, el moderador empezará dando la bienvenida al grupo, teniendo en cuenta siempre que debe combinar una metodología de trabajo de conducción de grupos, aplicando en lo posible algunas herramientas de dinámica grupal. Etapa final. Precisamente porque el grupo o los grupos ofrecen el material, pero no pueden integrarlo, la etapa final corresponde al director de la investigación. Al reflexionar y concentrarse en los contenidos producidos en esa contemplación, irán apareciendo en la mente del director de la investigación las categorías o las expresiones que mejor describen las propiedades o atributos más adecuados para especificarlos. Sin embargo, conviene conservar en lo posible los términos y expresiones originales usados por los miembros de los grupos, pues a veces tienen una riqueza no traducible. De esta forma se logrará llegar a cabo apropiadamente un proceso de categorización, estructuración y teorización. Estos procesos permitirán la emergencia de la posible estructura teórica implícita en el material recopilado.
¿Cómo lo realizamos? El inicio del grupo focal. Los participantes se sientan en un círculo. El moderador se presenta, indica que no es un experto en el tema a tratar, pide permiso para grabar y así poder analizar con detenimiento las distintas opiniones. Explica posteriormente el objetivo del estudio, da una serie de normas. Todos deben opinar, no hablar más de una persona a la vez, decir lo que se piensa, no lo que los demás quieren oír. No hay opiniones equivocadas. El moderador debe facilitar la dinámica de grupo. Un ejemplo de la aplicación de los grupos focales es un grupo focal de padres de preescolar requiriendo discutir el tema del cuidado y las necesidades de los niños. Así, los padres comparten sus puntos de vista acerca de los programas para el cuidado de los niños y de lo que podía hacerse para mejorarlo. Categorización. Es el intento progresivo de agrupar la información recogida en base a ciertos criterios, a veces perfilados de antemano, otras susceptibles de revisión. Entre las tareas de reducción de datos cualitativos, posiblemente la más representativa y al mismo tiempo las más habituales sean la categorización y la codificación. Incluso a veces se ha considerado que el análisis de datos cualitativos se caracteriza precisamente por apoyarse en este tipo de tareas. Las categorías son las clasificaciones más básicas de conceptualización y se refieren a clases de objetos de los que puede decirse algo específicamente. Si el material primario o protocolar, entre estos anotaciones de campo, grabaciones, filmaciones, transcripciones de las entrevistas, entre otros, es lo más completo y detallado posible, el paso de la categorización o clasificación exige una condición previa, el esfuerzo de sumergirse mentalmente del modo más intenso posible en la realidad ahí expresada. Una buena categorización debe ser tal que exprese con diferentes categorías y precise con propiedades adecuadas lo más valioso y rico de los contenidos protocolares, de tal manera que facilite luego el proceso de identificar estructuras y determinar su función, todo lo cual nos encamina con paso firme hacia el hallazgo de teorías o interpretaciones teóricas sólidas y bien fundamentadas en la información protocolar. Procedimiento práctico para la categorización. Primero, transcribir la información. Segundo, dividir los contenidos en porciones o unidades temáticas, párrafos o grupos de párrafos que expresan una idea o un concepto central. Tercero, categorizar. Cuarto, asignar subcategorías o propiedades descriptivas para mayor especificación. Quinto, habrá también categorías que se podrán integrar o agrupar en una categoría más amplia o comprensiva. Sexto, se agruparán o asociarán las categorías de acuerdo con su naturaleza y contenido. Y séptimo, si los datos y las categorías lo aconsejan, un despliegue de los mismos por medio de una matriz, columnas y líneas, revelará muchas relaciones o nexos. Un ejemplo de la categorización sería, si tomamos en consideración el área de investigación, alimentación, ¿verdad?, información referente a la comida de la familia o escuela, tenemos la categoría uso de condimentos, hierbas aromáticas y especias usadas en la preparación y consumo de los alimentos. La subcategoría sería clase de condimentos usados, momento en que son usados o incorporados en los condimentos a los alimentos, la preparación o elaboración de las hierbas aromáticas o especies y la importancia social de los condimentos. En la misma área de investigación tomamos la siguiente categoría: comida, alimentos ingeridos durante el día normal o momentos especiales. Las subcategorías serían regularidad de la comida, frecuencia de comidas irregulares, hora, número del día, participantes. Las comidas regulares, hora, número de días y participantes. Es decir, que se está planteando dos categorías con sus respectivas subcategorías. La teorización es integral al análisis, es buscar lo que está por detrás de los datos y desarrollar ideas. El tipo de ideas que usamos, transformamos y delineamos pueden ser influenciadas por nuestra comprensión, curiosidad o antagonismo. Ningún referencial teórico agota las posibilidades. Ello lleva y reglamenta la reflexión para explorar y comprender los fenómenos. El proceso de teorización utiliza todos los medios disponibles a su alcance para lograr la síntesis final de un estudio o investigación. Este proceso tratará de integrar en un todo coherente y lógico los resultados de la investigación en curso, mejorándolo con los aportes de los autores reseñados en el marco teórico referencial después del trabajo de contrastación. La teorización se utiliza generalmente en el campo de las ciencias humanas, la construcción y reconstrucción, la formulación y reformulación de teorías y modelos teóricos, o de alguna de sus partes mediante elementos estructurales de otras construcciones teóricas. Es el modo más común de operar y de hacer avanzar esta ciencia.
Un ejemplo muy ilustrativo en referencia a lo que es la categorización y teorización podría ser la analogía o metáfora de las constelaciones del zodiaco. Desde la más remota antigüedad, el hombre primero ubicó las estrellas en el cielo entre miles y miles de ellas. Le puso nombre, las unió con una línea imaginaria y luego le asignó un cierto significado que refleja bien claramente lo que nos ofrece la realidad exterior y lo que le añade la interpretación de la mente humana. El mundo exterior nos ofrece estrellas, la mente humana le pone nombres, que sería la categorización. La mente humana las une también con líneas que le hace la estructuración y luego le asigna un significado que es la teorización. La validez en el contexto de la investigación y evaluación cualitativa está referida a la precisión con que los hallazgos obtenidos reproducen efectivamente la realidad empírica y los constructos concebidos, caracterizando realmente la experiencia humana. Hassen, citados en Pérez y Serrano. Entre otros, para una buena validez interna, habrá que prestar especial atención a las siguientes características. Puede haber un cambio notable en el ambiente estudiado entre el principio y el fin de la investigación. En este caso, habrá que recoger y cotejar información en diferentes momentos del proceso. Es necesario calibrar bien hasta qué punto la realidad observada es una función de la posición, el estatus y el rol que el investigador ha asumido dentro del grupo. Las situaciones interactivas siempre crean nuevas realidades o modifican las existentes. La credibilidad de la información puede variar mucho. Los informantes pueden mentir, omitir datos relevantes o tener una visión distorsionada de las cosas. Será necesario contrastarla con la de los otros, recogerla en tiempos diferentes, etc. Validez externa. Es necesario recordar que a menudo las estructuras de significado descubiertas en un grupo no son comparables con las de otro, porque son específicas y propias de ese grupo. En esa situación y en esas circunstancias, o porque el segundo grupo ha sido escogido en diferentes circunstancias o a partir de criterios distintos y no le son aplicables las conclusiones obtenidas en el primero. Confiabilidad. Autores como Goetz y Leconte en 1988 señalan que la confiabilidad representa el nivel de concordancia interpretativa entre diferentes observaciones, evaluadores o jueces del mismo fenómeno. Tenemos la confiabilidad interna y externa. La interna es muy importante. En efecto, el nivel de consenso entre diferentes observadores de la misma realidad eleva la credibilidad que merecen las estructuras significativas descubiertas en un determinado ambiente, así como la seguridad de que el nivel de congruencia de los fenómenos en estudio es fuerte y sólido. La confiabilidad externa implica que un estudio se puede repetir con el mismo método sin alterar los resultados, es decir, en una medida de la replicabilidad de los resultados de la investigación. En las ciencias humanas es prácticamente imposible reproducir las condiciones exactas en que un comportamiento y su estudio tuvieron lugar. Los investigadores cualitativos suelen utilizar varias estrategias para reducir las amenazas que se le presentan a la confiabilidad interna. Entre estas podemos mencionar usar categorías descriptivas de bajo nivel de inferencia, es decir, lo más concretas y precisas posible. El mejor aval para la confiabilidad interna de un estudio cualitativo es la presencia de varios investigadores. Pedir la colaboración de los sujetos informantes para confirmar la objetividad de las notas o apuntes de campo. Utilizar todos los medios técnicos disponibles en la actualidad para conservar en vivo la realidad presenciada, grabaciones de audio, video, fotografías, diapositivas, entre otros. Los programas informáticos para la ayuda del análisis cualitativo son herramientas que nos facilitan la larga tarea de reducir los datos obtenidos en el proceso de investigación dentro de un paradigma cualitativo. Debemos conocer previamente el catálogo de programas existentes en el mercado, así como qué características definitorias de la propia investigación queremos llevar a cabo y así decidir qué programa o grupo de programas van a ser nuestros facilitadores en dichas tareas. NVivo 10 for Windows. Este es un software de apoyo a la investigación cualitativa y de métodos mixtos. Le ayuda a compilar, organizar y analizar contenidos de entrevistas, discusión de grupos focales, encuestas, audio y ahora
En Vivo for y Windows también medios sociales y páginas web. Puede analizar detalladamente sus datos usando herramientas poderosas de búsqueda, de consulta y de visualización. Descubra conexiones sutiles, agregue sus opiniones e ideas al ir trabajando, justifique rigurosamente sus hallazgos, comparta sin esfuerzo su trabajo. Entre las características que nos presenta este software tenemos que nos permite capturar y trabajar con imágenes web, con imágenes de páginas web y archivos de PDF en línea. Nos permite importar publicaciones de Facebook, debates de LinkedIn, news de Twitter y contenidos de YouTube. Aparte que nos permite codificar en forma automática datos de redes sociales y visualizar fácilmente los resultados. Maneja un 150% más de datos y tiene un rendimiento 50% más veloz que en Vivo 9. Por más de una década, Atlas T ha sido el líder del mercado en software profesional QA, software para análisis de datos cualitativos. Atlas T es utilizado en todo el mundo por instituciones e investigadores líderes, siempre que se precise de un análisis profesional de texto y datos multimedia. Simplemente no existe alternativa a Atlas T. Puede procesar datos prácticamente en cualquier idioma, utilizando caracteres diversos de idiomas, incluidos japonés, chino, árabe, hebreo y muchos más. Y la interfaz está disponible en idioma español. Entre las características que podemos mencionar de Atlas T, tenemos que procesa los formatos más comunes de datos de texto, gráficos, de audio y de video. Los documentos de texto enriquecidos pueden contener cualquier formato como vínculos web, enlaces e incluso objetos incrustados como tablas de Excel, diapositivas de PowerPoint, audio y clic de video. Los documentos son editables en directo, con actualización dinámica multiproyecto. Nos permite la construcción y validación de teorías, la creación y transferencia de conocimiento entre proyectos. La versión 7.2 de Aqua está preparada para conectar resultados del análisis cualitativo con el paquete R, código abierto, para análisis estadístico. De este modo, los usuarios pueden combinar métodos cualitativos y cuantitativos, los llamados métodos mixtos, en sus proyectos. El paquete contendrá algoritmos preconfigurados, pero le permitirá también utilizar sus propios algoritmos. Aqua trabaja con los siguientes datos: textos de cada tipo, por ejemplo, transcripciones de interrelaciones sociales, cartas, documentos, entre otros; datos de sonido, por ejemplo, grabaciones de entrevistas; datos de video, las observaciones; e imágenes, fotos, dibujos. Y este programa nos permite analizar datos cualitativos según el enfoque del paradigma de codificación, según el método de minimalización booleana para identificar tipos y según el enfoque de la hermenéutica objetiva, por medio de análisis de secuencia de textos para reconstruir estructuras de casos basados en comprobar hipótesis estrictamente. MacQDA es un software pionero en el análisis cualitativo de datos. La primera versión se creó en 1989. En la actualidad, MacQDA es uno de los programas QA más destacados a nivel mundial y es utilizado internacionalmente por miles de investigadores, ya que brinda la facilidad de analizar en diferentes campos de investigación por medio de una variedad de recursos metodológicos. Entre sus principales características tenemos que es multifacético, amigable al usuario y más flexible que nunca. Tiene un nuevo diseño y da la posibilidad de seguir trabajando en él de la forma intuitiva y habitual. Es posible importar directamente documentos de Word y trabajar e importar al programa archivos PDF, imágenes, archivos de audio y video. Se han mejorado y desarrollado una variedad de características que permiten una gran funcionalidad. El Ethnograph es un programa específico para el análisis descriptivo e interpretativo de textos, creado por John Seider. Este programa está diseñado alrededor de conceptos de desconceptualización y recontextualización, que permite realizar una serie de funciones variadas. Entre estas funciones podemos destacar la búsqueda selectiva, compila segmentos codificados en carpetas con características específicas; las frecuencias cuentan las ocurrencias de un código determinado. Un tipo de contexto de información puede ser usado para identificar hablantes en una conversación de grupo, por ejemplo. También nos permite la búsqueda de códigos múltiples. El texto de un segmento es codificado con 2 o más categorías simultáneamente.